Buenos días. Mi nombre es Andrés Self y Dios me ha puesto como pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Florida en Vicente López, Argentina. En esta iglesia nos reunimos semanalmente para adorar juntos a Dios y queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que nos acompañen a adorarlo con nosotros. Nuestras reuniones son todos los domingos a las 10:30 horas. Ahora, quiero tomar un momento para responder a lo que en mi opinión es la mejor pregunta que una persona puede hacerse. Ese interrogante es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo primero que necesitamos saber para poder contestar esa pregunta es: ¿quiénes somos nosotros? La Biblia nos dice que todos somos pecadores. En Romanos 3, versículo 10 dice que no hay ningún justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y en Romanos 3:23 dice que todos han pecado y por causa de ese pecado están separados de la gloria de Dios. Lo primero que la Biblia nos marca es que cada uno de nosotros somos pecadores. Nacimos de esta manera, simplemente por la caída de Adán en el jardín del Edén hace 6.000 años atrás. Cuando Adán cayó en pecado, todos nosotros caímos en pecado con él. Cuando Adán fue condenado, todos nosotros fuimos condenados con él. Fuimos condenados a la muerte por causa de nuestro pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios, sabiendo que el hombre se encontraba en condición de condenación, alejado y separado de él, no iba a dejar a la humanidad en esa condición. La primera cosa que vimos es que todos somos pecadores y nacemos separados de Dios. La segunda cosa, como mencioné anteriormente, es que Dios no nos dejaría en ese estado de pecado que nos tenía separado de Él. Hizo algo al respecto. ¿Qué es lo que hizo Dios? Según el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su único Hijo, Cristo, a este mundo cruel y lleno de pecado. Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar la deuda de pecado que teníamos vos y yo. Él no tenía esa deuda. Él no merecía morir, pero tomó tu lugar y murió cargando tus pecados sobre Él, para que vos y yo, en el momento que creemos en Él, podamos recibir el perdón de pecados y tener nuestra relación previamente dañada por el pecado restaurada con Dios. La última cosa que quiero mencionar es que lo único que tenés que hacer para recibir perdón por tus pecados es creer. No es por hacer cosas religiosas ni obras de tu parte, sino que es simplemente creer. Creer. La Biblia nos dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no pueden salvarnos. No importa cuántas obras hagas o intentes hacer, no pueden salvarte de tus pecados. Lo único que puede salvarte es creer que Cristo murió en la cruz en tu lugar, cargando tus pecados sobre Él. En Hechos 16, versículos 30 y 31, cuando el carcelero romano le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo único que es necesario hacer es creer. Creer que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Creer que Cristo resucitó de entre los muertos, marcando su victoria sobre la muerte. Quiero que entiendas que hoy es el día de la salvación. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, he aquí, ahora es el día de salvación. Y si querés ser salvo, lo único que debes hacer es creer. Si te gustaría poner tu confianza en Cristo, podés hacerlo en este momento, allí en tu corazón. Debes creer que Cristo tomó tu lugar, pagando por todos tus pecados. En Romanos 10, 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si crees eso, la Biblia dice que eres salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en Cristo, que Él murió por tus pecados y tendrás vida eterna.